Estamos rodeados de asombrosas obras de ingeniería. Hitos extraordinarios que han ido superando los límites de lo posible. Sin ingeniería no existiría el mundo moderno. Ciudades gigantescas, estructuras asombrosas y sofisticados inventos. La ingeniería es la clave para que nuestros sueños se hagan realidad. Para alcanzar esta altura, la tecnología actual se basa en los avances realizados por los ingenieros de la antigüedad. Es asombroso cómo hicieron esto. ¿Cómo lograron construir a semejante escala? Elevaron el listón de un modo que nadie creía posible. Su pericia como ingenieros es realmente impresionante. Desafiando las leyes conocidas de la física y atreviéndose a soñar a lo grande, construyeron las maravillas del mundo. Desde gigantescas pirámides a sobrecogedores templos e imponentes fortalezas. Y lo hicieron con las herramientas más sencillas. Cuesta imaginar la habilidad que tenía esa gente para construir así. Ahora es posible descubrir los secretos de aquellos primeros ingenieros. Consiguieron construir edificios que han sobrevivido a los estragos del tiempo. Ellos sentaron las bases de todo lo que construimos hoy. Ingeniería antigua, la Gran Muralla China. Durante al menos 12.000 años, un tipo de ingeniería ha dado forma al mundo. Ladrillo a ladrillo, las murallas han definido nuestra forma de vida. Fueron esenciales para la civilización humana. Son fundamentales, pero a menudo no somos conscientes de su importancia. El concepto de muralla es simple. Es un límite, una barrera. Sin muros, no habría casas, rascacielos o iglesias. Incluso la construcción más vanguardista del mundo necesita muros. Hoy, los arquitectos y los ingenieros están diseñando nuevos tipos de muros, necesarios para construir las ciudades del futuro. Pero la muralla más grande de la Tierra se encuentra en la antigua China. Esta civilización construyó una muralla de proporciones épicas. La Gran Muralla China es uno de los mayores logros de la ingeniería. Construida durante 2000 años, la Gran Muralla se erigió con la sangre y el trabajo de millones de personas. Para los obreros fue terrible. Era el infierno en la tierra. Se construyó para proteger a la nación de los enemigos bárbaros. Era el dragón de piedra, el escalofriante símbolo de un país que se negaba a rendirse. ¿Cómo pudieron levantar los antiguos chinos una muralla que atravesaba desiertos, ríos e incluso montañas? La muralla recorre la cima escarpada de una montaña. Aún hoy nos resulta impresionante. Es increíble. ¿Podría haber algún secreto oculto en el interior de su estructura? La gente se preguntaba si se ocultaba algo horrible en sus muros. ¿Provocó la Gran Muralla la caída definitiva de la dinastía a la que debía proteger? Esta obra maestra de la ingeniería no fue la primera muralla de la historia. Llegó después de muchos siglos de avances arquitectónicos que comenzaron en los albores de la civilización. Hace 20.000 años, el mundo vivía en la Edad de Hielo. En esa época los humanos aún no necesitaban muros ni casas porque siempre estaban en movimiento, luchando por sobrevivir. En la Edad de Hielo, la vida era muy dura. Las condiciones climáticas eran extremas y los hombres se desplazaban para aprovechar al máximo unos recursos escasos, así que se refugiaban donde podían. Básicamente dependían de su ingenio para protegerse a sí mismos y a los suyos. Poco a poco, a lo largo de miles de años, la Tierra comenzó a calentarse y la capa de hielo retrocedió. El mundo floreció. En una región de Oriente Medio conocida como el Creciente Fértil, había ríos, manantiales, suelos fértiles y numerosas especies de plantas y animales. Para los cazadores-recolectores que vivían ahí, era un mundo de abundancia.
Era más fácil sobrevivir. Por fin pudieron asentarse. La vida era menos brutal. La existencia de los seres humanos estaba a punto de cambiar radicalmente. Después de decenas de miles de años de vida nómada, empezaron a cultivar la tierra. Y esos agricultores necesitaban hogares estables. En lugares como el creciente fértil, comenzó a aparecer lo que consideramos la vida urbana. En lugar de refugios temporales, surgieron las primeras estructuras estables. Pero incluso esos primeros edificios revelan un talento increíble para la ingeniería. En el centro de esta revolución estaba Jericó, en la actual Palestina. Durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que lo único que quedaba del asentamiento de la Edad de Piedra era una colina de barro. Pero cuando comenzaron a excavar en este yacimiento, hicieron un descubrimiento asombroso. Restos de casas circulares con paredes sólidas. Habían encontrado la primera ciudad del mundo. Sorprendentemente, hace 10.000 años, estos pueblos de la Edad de Piedra ya habían concebido algo que se convertiría en la piedra angular de la civilización. Ladrillos. Hay dos elementos clave para hacer ladrillos, y en Oriente Medio los hay en abundancia. El barro y el sol. Los ladrillos son básicamente arcilla. La arcilla es una tierra de grano muy fino que está prácticamente en todo el mundo. Es un material fácil de encontrar y de trabajar. Los antiguos moldeaban la arcilla y hacían bloques rectangulares que ponían a secar al sol. El secado los hacía más resistentes y podían hacerlos de tamaño más pequeño. El mundo cambió para siempre. Los ladrillos habían llegado para quedarse. Para construir los primeros muros conocidos, los bloques se unían con mortero. Cuando se construye con ladrillos, lo que se hace esencialmente es coger la tierra que hay bajo tus pies y encontrar la manera de convertirla en un muro. Desde hace 10.000 años, los ladrillos se han utilizado en todo el mundo. De las primeras variedades de barro hechas a mano, hasta los que se producen en serie hoy, el ladrillo apenas ha cambiado a lo largo de los siglos. Los ladrillos son asombrosos, y la razón por la que son tan parecidos a lo largo de la historia de la construcción es porque todos tienen a grandes rasgos el mismo tamaño, y eso es porque caben perfectamente en la mano. En la actualidad, en el mundo se fabrican aproximadamente 1,5 billones de ladrillos al año. En lugar de secarse al sol, los ladrillos modernos se endurecen en hornos a más de 1000 grados centígrados. Una vez cocidos, son tan duros como la piedra. Mantienen las casas frescas en verano y calientes en invierno. Y para muchos incluso son bonitos. A mí me encantan. ¿A quién no le gustan? Yo creo que los edificios de ladrillos tienen cierto aire romántico. El ladrillo es una tecnología atemporal. Pero quienes construyeron las primeras casas con muros de ladrillo se llevaron una sorpresa. En realidad, sus nuevos refugios les hacían más vulnerables. Cuando los arqueólogos estudiaron a fondo las ruinas de Jericó, hicieron otro descubrimiento. La invención del ladrillo fue solo el principio. El hecho de asentarse en un lugar y dedicarse a actividades como la agricultura y la ganadería trajo prosperidad. Y cuando eres próspero, necesitas defender tus pertenencias de quienes quieren arrebatártelas. Y por ese motivo, los primeros agricultores realizaron otro importante avance de la ingeniería, construyendo una gran muralla defensiva alrededor de su ciudad. Jericó se convirtió en el primer asentamiento amurallado conocido del mundo. Su última muralla medía más de 3,5 metros de altura y era visible desde varios kilómetros a la redonda. Una demostración de poder y una advertencia para sus enemigos.
Un muro hace que te sientas seguro. No solo te protege, también es un símbolo, porque el muro delimita lo que es tu hogar. Este es mi espacio, y lo que queda fuera de él no lo es. Por eso, las murallas han sido esenciales para la civilización humana. Con Jericó llegó la muralla defensiva. En los siglos siguientes surgieron grandes ciudades amuralladas en toda la región. Sus defensas cada vez eran más grandes y sofisticadas. Damasco, en el cruce de caminos entre África y Asia. Uruk, una antigua ciudad de Mesopotamia, y en su momento una de las más importantes del mundo. Babilonia, la ciudad del pecado de la Biblia. Famosa por sus gigantescas murallas, sus jardines colgantes y la mítica Torre de Babel. Y Jerusalén, la ciudad santa, a solo 30 kilómetros al este de Jericó. Puede que los métodos hayan cambiado, pero la construcción de muros defensivos en esta región se ha perpetuado hasta nuestros días. Entre Jerusalén y el antiguo Jericó se alza una moderna muralla defensiva. El muro israelí de Cisjordania. El gobierno israelí lo llama barrera de seguridad. Su objetivo es separar a su población de los palestinos. Los muros son, en cierto modo, un testimonio del miedo, porque se trata de construir algo para evitar que alguien o algo entre. Atravesando 708 kilómetros de terreno accidentado, el muro de Cisjordania es una proeza de la ingeniería moderna, nos guste o no. Se hizo con losas de hormigón de hasta 8 metros de altura y está salpicado de torres de vigilancia y cámaras. En otros puntos hay enormes vallas electrificadas y reforzadas con patrullas, alambradas de púas y zanjas. Los muros modernos se construyeron rápidamente, pero durante miles de años el propósito de las murallas defensivas siempre fue el mismo: evitar que entren otras personas. A solo unos cientos de kilómetros de esta frontera se encuentra la cuna de una civilización muy diferente, que comenzó a levantar murallas hace 5000 años. El antiguo Egipto. Los egipcios fueron brillantes construyendo murallas. La civilización egipcia llevó la construcción en piedra a otro nivel. Palacios asombrosos, gigantescas pirámides y templos decorados con bellas columnas. Los egipcios acostumbraban a rodear sus templos, construidos en piedra y en los que adoraban a sus dioses, con gruesos y enormes muros de adobe. Sus templos estaban fortificados con muros macizos, que definían su interior como sagrado y protegían el complejo. Pero hay algunos diferentes y poco habituales. Con extrañas formas curvas. Ninguna otra muralla egipcia se parece a esta. ¿Se hizo así por puro pragmatismo de la ingeniería o tenía un propósito oculto? Este es uno de los grandes misterios del antiguo Egipto. Ingenieros y arqueólogos han llevado a cabo detallados estudios estructurales en busca de una respuesta. Aunque desde el punto de vista de la ingeniería no hay ninguna explicación a este diseño curvo, los historiadores tuvieron una idea. Hay quien piensa que lo hicieron así para representar el océano primordial. Los antiguos egipcios creían que el mundo había surgido del mar.
Y según los arqueólogos, es posible que esos muros ondulados reflejaran este mito. Pero ¿podría haber otra razón por la que los ingenieros egipcios hicieran estos muros curvos? Puede que los pseudocientíficos de la Universidad de Toronto hayan encontrado una explicación tras someter a un grupo de voluntarios a una resonancia magnética del cerebro. Mostraron a los participantes imágenes arquitectónicas, tanto con líneas curvas como rectas. Sus escáneres cerebrales revelaron algo fascinante. Cuando los humanos vemos estructuras con líneas muy marcadas o esquinas agudas, las asociamos a una amenaza. Mientras que las líneas curvas y los bordes suaves nos resultan más acogedores y cómodos. Esto podría explicar por qué la mayoría de los muros defensivos son rectos. Los muros defensivos no solo sirven para impedir la entrada del invasor, sino también para que resulten intimidantes. Eso también explicaría por qué muchos arquitectos modernos prefieren diseñar edificios con paredes curvas. El Guggenheim de Bilbao, con sus deslumbrantes curvas de titanio, piedra caliza y vidrio, cuya superficie cambia con la luz. El Metropol Parasol, la estructura de madera más grande del mundo, como setas gigantes que se alzan en el corazón de Sevilla. Y el Museo Nacional de Qatar, con sus discos entrelazados inspirados en los cristales de la rosa del desierto. En todo el mundo, una nueva generación de edificios icónicos ha abandonado la tiranía de los bordes rectos. Son demasiado complejos para dibujarlos en papel y se diseñan con la tecnología 3D más avanzada. El ordenador no solo te permite diseñar y proyectar el edificio, sino también saber cómo vas a construirlo. Explorar los límites de lo posible. Esto es ingeniería de alto riesgo. Si te equivocas, los edificios no solo serán feos, simplemente no se sostendrán. Estas impactantes estructuras modernas están cambiando el lenguaje de la arquitectura. Pero siguen los pasos de una revolución arquitectónica anterior, que hace 2000 años llevó la construcción de murallas a otro nivel y se propuso construir lo imposible. La antigua Roma. Las calzadas, puentes, monumentos y edificios públicos romanos se construyeron a una escala sin precedentes. Y un emperador llevó las hazañas de la ingeniería al límite, construyendo una de las murallas defensivas más extraordinarias de la historia. El emperador Adriano. Adriano fue sobre todo un constructor de murallas. Quería fijar las fronteras del imperio para separar lo que era Roma de lo que no lo era. Adriano llegó al poder en el año 117 después de Cristo, en pleno apogeo del Imperio Romano. El imperio se extendía desde las arenas del desierto del Sáhara, en el norte de África, hasta los ríos de Mesopotamia en Irak, y por el norte hasta el Rin y el Danubio en Europa central. Pero en la frontera más remota de ese vasto imperio había una provincia conflictiva: Britania. Para un soldado de infantería romano, la perspectiva de ir a Britania sería aterradora. Las tribus de Britania no se tomaban la ocupación a la ligera. Una de sus tácticas defensivas era simular ataques de histeria para interpretar el papel de bárbaros, y los soldados romanos se quedaban petrificados. Una zona del país especialmente desesperante era Caledonia, la actual Escocia. Enfrentado a los nativos rebeldes y al inhóspito paisaje escocés,
Adriano encontró una solución: construir un muro gigantesco. Es lo que hoy se conoce como el Muro de Adriano. Debía ser una frontera, pero también un punto de control. Un lugar donde los romanos pudieran controlar su territorio y el de las tribus al norte del muro. Su plan requeriría construir una gran muralla defensiva salpicada de fortines y torres. Miles de soldados la vigilarían y atravesaría montañas, valles y ríos a lo ancho de Gran Bretaña, dividiendo el territorio. La muralla comenzaría en las orillas del río Tyne, cerca del Mar del Norte, y continuaría hasta el fiordo de Solway, en el Mar de Irlanda, atravesando el país a lo largo de 117 kilómetros. Para los invasores romanos era un proyecto increíblemente ambicioso. Cualquiera que conozca Cumbria o Northumbria sabe que su paisaje es tan espectacular como difícil de recorrer. Los ingenieros tendrían que enfrentarse a ríos caudalosos, suelos rocosos y kilómetros de colinas. Pero necesitaban miles de obreros. El muro lo construyeron los soldados de 3 legiones romanas distintas. 30.000 hombres participaron en las tareas de construcción. El ejército romano dedicaba gran parte de su tiempo a la construcción y a la puesta en marcha de las infraestructuras. Dentro del propio ejército no solo había soldados veteranos, sino también ingenieros, topógrafos, médicos, cocineros, artesanos o gente que cuidaba de los animales. Era una auténtica comunidad. La construcción comenzó en el año 122. Los soldados de las 3 legiones comenzaron a trabajar sin descanso. Extrajeron más de 1 millón de metros cúbicos de piedra y los trasladaron allí donde se necesitaban. Los canteros trabajaban los bloques de piedra con martillos y cinceles. Y los legionarios los colocaban en su sitio. Construían 2 columnas y el espacio que quedaba entre ellas lo rellenaban con escombros, tierra y mortero. Y para hacerlo más resistente, los ingenieros romanos inventaron una forma de fijar el mortero a la piedra. Calentaban piedra caliza a una temperatura de entre 900 y 1200 grados centígrados. Produciendo cal viva eliminaban la humedad. Molían la cal viva hasta convertirla en polvo y después la enfriaban con agua para obtener una especie de hormigón. Los romanos usaban ese hormigón superresistente para unir las piedras. Y aún puede verse en algunas partes del muro casi 2000 años después. Y estas piedras también nos dan más información. Sabemos que lo construyeron los soldados porque dejaron su firma en algunas piedras. Tenemos los nombres de las legiones que estaban destinadas allí y en algunos casos el emblema de la legión. Pero ¿cómo se aseguraron los romanos de que esta fortificación cumpliera su cometido? Solo una obra de ingeniería monumental podía detener a los que llamaban bárbaros. El muro principal tenía 3 metros de ancho y 6 de alto. Los pequeños fuertes construidos junto al muro, separados entre sí por una milla romana, albergaban a 32 soldados. Y entre cada fuerte había 2 torres vigía de piedra. A la más mínima señal de peligro, los refuerzos se desplegaban rápidamente a lo largo del muro. También construyeron 14 fuertes más grandes. Su propósito era reforzar la muralla. En estos fuertes siempre había soldados controlando quién pasaba y vigilando los alrededores. Y también para enviar señales de alerta al ejército si era necesario. El muro era una contundente declaración de intenciones. Para las tribus locales sería una poderosa expresión del poder romano.
Una estructura que anunciaba que los invasores habían llegado para quedarse. Se trataba de una construcción extraña. Era algo cruel, diseñado para controlarlos. Pero el muro no era el único elemento disuasorio de Roma. Los ocupantes también diseñaron armas defensivas sorprendentemente eficaces a pequeña escala. En el suelo, bajo las imponentes almenas, los arqueólogos han descubierto una pieza de ingeniería romana, tan sencilla y devastadora a la vez que su diseño sigue utilizándose hoy en día. Abrojos esparcidos por el suelo. Sus bordes afilados podían herir gravemente a los soldados y a los caballos. Sus equivalentes modernos hoy se emplean para detener a otro tipo de caballos. Y los despliegan los ejércitos y las fuerzas policiales para inutilizar vehículos. Para el ejército romano también era importante poder detener al enemigo. Gracias a su increíble mano de obra y a la destreza de sus ingenieros, el muro de Adriano se terminó en el año 128. Solo tardaron 6 años en construirlo. El muro de Adriano fue la frontera del Imperio Romano durante 300 años en el noroeste. En su apogeo, más de 10.000 hombres vivieron y trabajaron allí como guardias fronterizos. Hoy, el muro es patrimonio de la humanidad, reconocido como un hito de la ingeniería militar. Se cree que la obra maestra de Adriano se inspiró en la noticia de un muro defensivo aún más grande. Una muralla que se estaba construyendo en un misterioso reino a miles de kilómetros de la antigua Roma. China. Hoy en la vanguardia de la ingeniería, China se ha transformado en los últimos 30 años, construyendo infraestructuras a gran escala. La China actual es un gran proyecto de ingeniería. Hoy, el 61% de la población vive en áreas urbanas, entre ellas 6 de las ciudades más pobladas de la Tierra. La presa de las Tres Gargantas es la más grande del mundo y posiblemente el proyecto de ingeniería más ambicioso del siglo XX. Esta montaña, obra del hombre, llevó la construcción de muros a una altura récord. Con casi 183 metros de altura y 2 kilómetros y 300 metros de longitud, utilizaron 28 millones de metros cúbicos de hormigón y 463.000 toneladas de acero. Suficiente para construir 63 torres Eiffel. Otros proyectos de ingeniería gigantescos son la supercomputadora más rápida, el puente más alto y la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del mundo. China es una civilización en constante avance. Ellos van superando obstáculos, no dejan que nada les detenga, avanzan y siguen superando barreras. La ingeniería de vanguardia está en el ADN del país. China se convirtió en una nación hace casi 2000 años. Y casi inmediatamente se embarcó en un proyecto de ingeniería legendario. Un proyecto que definiría al país hasta el día de hoy. La Gran Muralla China. La fortificación más asombrosa de la Tierra. Es tan larga que los guardias en el extremo oriental de la muralla veían amanecer 1 hora y 20 minutos antes que los del extremo occidental. Este gigantesco dragón de piedra es célebre en todo el mundo. Incluso se ve desde el espacio. La Gran Muralla China es una de las grandes maravillas del mundo. Es una obra arquitectónica extraordinaria y desde el punto de vista de la ingeniería también es asombrosa. La historia de la muralla comenzó en el 221 a.C. China era un país asediado y recién unificado.
En el norte había unos pueblos nómadas conocidos como los Xiongnu. Los Xiongnu vivían en las montañas y las llanuras de la actual Mongolia. Visitaban China regularmente para asaltar granjas y robar las cosechas y otros bienes. Estos guerreros nómadas eran famosos por su destreza con el arco y la flecha. También eran buenos jinetes y eran famosos por sus asaltos fulgurantes. Sus ataques debían de ser terroríficos. Con una enorme frontera que defender y sin capacidad para organizar una respuesta militar, el emperador Qin ideó un plan audaz. Mantener alejado al enemigo con una muralla. Una muralla de miles de kilómetros de largo que atravesaría territorios extremos. Desiertos, altas montañas, valles profundos y ríos. Solo a un loco se le ocurriría semejante proeza de la ingeniería. Pero el emperador Qin contaba con los recursos de un imperio. Fue uno de los autócratas más poderosos de la historia. Era el más despiadado entre los despiadados. Nada se interpondría ante el sueño del emperador de construir la muralla más grande de todos los tiempos. Sobre todo cuando tuvo que buscar a un gran número de obreros. Eran trabajos forzados, y no solo había delincuentes, también llevaron a gente corriente del centro de China a trabajar allí. Los trabajos forzados en la muralla eran la condena para más de 200 delitos. Y si morían cumpliendo su condena, uno de sus familiares ocupaba su lugar. Durante los 10 años siguientes, más de 3 millones de soldados, campesinos, prisioneros y trabajadores fueron obligados a construir la muralla. Comenzaron en las áridas tierras del desierto de Gobi, donde no había piedras en cientos de kilómetros, por lo que los ingenieros tuvieron que encontrar un material distinto para construirla. Los agricultores chinos llevaban siglos construyendo muros de tierra compactada para proteger sus hogares. Trabajando en grandes grupos, montaban encofrados de madera y luego los rellenaban con una mezcla de tierra y juncos. A continuación, compactaban la tierra, utilizando herramientas o sus propios pies. Los ingenieros llaman a esta fuerza descendente compresión. La presión compacta la tierra, haciéndola más resistente. Después, los trabajadores añadían otra capa y repetían el proceso, construyendo cada vez más alto, hasta que los muros alcanzaban los 6 metros de altura. Una vez terminadas, las estructuras de tierra eran tan resistentes que algunas secciones aún siguen en pie en el desierto, más de 2000 años después. Llegabas galopando a través del desierto de Gobi y de pronto veías una muralla como jamás se había visto en Asia y puede que en ningún otro lugar del mundo. Más allá del desierto, ya existían murallas a lo largo de la ruta, construidas por campesinos. Lo que hizo el emperador Qin fue aprovechar las secciones que ya existían y construir otras nuevas para crear una única barrera. La muralla avanzaba serpenteando a través de valles y montañas, y los ingenieros usaban cualquier material a su alcance: piedra, tierra o madera. El pueblo chino pagó un alto precio por el sueño de su emperador. Se calcula que más de 400.000 personas murieron por enfermedad, desnutrición o agotamiento. La muralla se extendía desde Lintao, en los desiertos del noroeste de China, hasta las orillas del río Amarillo, pasando por las estepas de Mongolia interior y acabando en la región nororiental de Liaodong. Era una fortificación formidable que el emperador no llegó a ver acabada. Conocido como el Muro Largo, fueron necesarios cientos de años y un giro de la historia para que se convirtiera en la gran muralla que conocemos hoy. El emperador Qin murió en el 210 a.C. Gobernó con mano de hierro.
y parece que planeaba seguir haciendo lo mismo tras su muerte. En 1974, unos obreros desenterraron otro increíble proyecto de construcción. Miles de guerreros de tamaño natural, hechos de arcilla, listos para luchar por su emperador en el más allá. El ejército de terracota. Como la mayoría de las murallas, el muro largo del emperador Qin se construyó para evitar la entrada de forasteros. A lo largo de la historia, las murallas se han construido para separar y decir: en este lado somos civilizados y en ese no lo sois. Pero quizá el muro moderno más famoso se levantó para evitar que la gente huyera. El muro de Berlín. Su propósito era impedir que los alemanes orientales escaparan al oeste. El 13 de agosto de 1961, al amanecer, trabajadores de la construcción de Alemania Oriental, escoltados por soldados y policías, comenzaron a levantar barreras por todo Berlín, dividiendo la ciudad calle por calle. Lo que empezó con alambre de púas y vallas se convirtió en un sofisticado muro de hormigón armado, con torres de vigilancia, franjas de la muerte y campos de minas. Los guardias tenían órdenes de disparar a cualquiera que intentara escapar. Durante 28 años el muro fue un símbolo de la Guerra Fría que dividía a Europa. Hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando miles de manifestantes marcharon hasta los puestos de control, obligando a los sorprendidos guardias a abrir las puertas. Una alegre muchedumbre entró en Berlín Occidental. La gente bailaba encima del muro y lo demolía. Años de separación llegaban a su fin. El muro de Berlín había caído. Un recordatorio de que los regímenes van y vienen a lo largo de la historia. En el año 1368, un nuevo régimen tomó el poder en China, la dinastía Ming, que llevaría el legado arquitectónico de Qin al siguiente nivel. Con la dinastía Ming, China cambió mucho. Fue una dinastía modernizadora que miraba al exterior. Envió misiones comerciales al extranjero para vender sus sedas, brocados y porcelanas. El comercio les proporcionó grandes riquezas. Pero antes de continuar con la Gran Muralla, los Ming decidieron dejar su sello en China con otro extraordinario proyecto arquitectónico. La Ciudad Prohibida, el nuevo palacio del emperador. Se planificó durante 10 años y se construyó con algunas de las técnicas de la ingeniería más ingeniosas de todos los tiempos. Era distinto a cualquier otro palacio que se hubiera construido en China. Una declaración de que el emperador, el hombre que vivía en el centro de este palacio, era el Hijo del Cielo. Pero como otras ciudades del mundo, la Ciudad Prohibida se construyó sobre una falla geológica. Los terremotos son devastadores para nuestras estructuras. Es una fuerza enorme, caótica y a menudo impredecible. Los ingenieros modernos buscan formas de proteger sus edificios de los terremotos. Y parece que pueden aprender mucho de sus antiguos colegas chinos. La Ciudad Prohibida ha sufrido más de 200 terremotos y ha sobrevivido a todos. Los arquitectos actuales la han estudiado a fondo. Los investigadores examinaron los edificios y descubrieron que la respuesta estaba en su compleja estructura de madera. Las vigas y columnas de madera forman el núcleo estructural de los edificios de la Ciudad Prohibida. Y entre sus travesaños y vigas hay ménsulas ornamentales. Están hechas de vigas y bloques entrelazados. Ninguno de ellos fijo. Sostienen los aleros y el tejado. Y reposan sobre una gran viga que se apoya en columnas altas que son independientes. Estos elementos estructurales soportan el inmenso peso del techo. Pero nada está pegado o clavado. Por eso, cuando hay un terremoto, todos los elementos se mueven libremente. Descubrieron cómo permitir que los edificios se movieran durante un terremoto sin romperse.
Ahora empezamos a entender cómo funciona. La ciudad prohibida fue construida para sobrevivir a los desastres naturales, pero entre sus muros se esconde otro secreto. El llamativo palacio era una fortaleza defendida por soldados, con muros defensivos de 10 metros de altura, un foso y torres de vigilancia. Puede que las ciudades amuralladas ya no tengan cabida en el mundo moderno, pero incluso hoy los edificios más importantes se diseñan teniendo en cuenta la seguridad. Uno de ellos es la Embajada de Estados Unidos en Londres. La embajada se diseñó para que parezca abierta, transparente y sea un símbolo de igualdad. Con $1.000 millones se pueden hacer muchas cosas. Parece ligera, inofensiva, suave y casi frágil. Pero las apariencias engañan. El cristal es a prueba de explosiones. Su interior es de hormigón reforzado. Y la embajada cuenta con los más modernos sistemas de defensa, incluida una zona de seguridad de 30 metros, una zanja defensiva, volardos ocultos de acero y hormigón e incluso un foso. En el interior hay un cuartel para los soldados, tecnología de contraespionaje y un hospital. La búsqueda de seguridad también llevó a la dinastía Ming a hacer un innovador avance de la ingeniería, que pasaría a la historia como uno de los logros más sorprendentes de todos los tiempos. Aunque la dinastía Ming miraba al exterior, seguía teniendo un problema de seguridad en la frontera norte. En el siglo XV, los antiguos enemigos bárbaros de China volvieron a amenazar a la nación. Y algunas partes de la antigua muralla del emperador Qin se estaban desmoronando. Los Ming decidieron reconstruir la muralla para reforzar la frontera en el norte del país. Pretendían construir una nueva y enorme muralla de miles de kilómetros de largo. Estaría controlada por guardias y salpicada de torres y fortalezas. Esta vez, los ingenieros usaron los mismos bloques de construcción básicos creados miles de años antes en las ciudades amuralladas del antiguo Oriente Medio. Construyeron la muralla con ladrillos, así que tuvieron que hacer hornos enormes en los que fabricar miles y miles de ladrillos. Pero ningún ladrillo es efectivo sin un buen mortero. Y para eso, los chinos guardaban un as en la manga. He leído que usaban arroz glutinoso, algo que no encuentras hoy en una lista de materiales de obra. Se cree que la razón por la que usaban el almidón de ese arroz es porque daba al mortero cierta flexibilidad. De ese modo, si la pared experimenta variaciones de temperatura, gracias a esa flexibilidad, evitan que se produzcan grietas importantes. Esta mezcla de arcilla, cal y arroz era tan resistente que aún sigue uniendo la mayoría de los ladrillos. La cadena de producción era impresionante. Canteras, talla de piedra, fabricación de ladrillos y construcción de muros. Algunos tramos atravesaban cadenas montañosas con desniveles de hasta 70 grados y descendían después a valles profundos. Es casi imposible caminar o subir hasta allí. Necesitas cuerdas para sujetarte. Y sin embargo, construyeron una muralla en la cima de una montaña. La gente que la hizo era muy valiente. Es una gran obra de ingeniería. Las soluciones a todos esos desafíos se deben a un experto de un campo totalmente diferente. Liu Hui fue uno de los matemáticos más importantes de la antigua China. Escribió un libro que resolvía complejos problemas de ingeniería, como la forma de calcular la profundidad de un barranco, la anchura de un río o la altura de un edificio. Siguiendo sus instrucciones, un ejército de ingenieros trazó el curso y la construcción de la Gran Muralla. Y una sencilla pero ingeniosa herramienta de la ingeniería china ayudó a subir los materiales por esos empinados y abruptos caminos. Se cree que la carretilla se inventó en China alrededor del año 200. Sigue usándose hoy en día. Es un objeto esencial en las obras modernas.
Pero otros aspectos de la construcción de la muralla están muy lejos del mundo moderno. A los Ming no les importaba la salud y la seguridad. El trabajo de construcción tuvo que ser increíblemente duro. Los trabajadores sufrían por la falta de ropa y alimentos, y aún así consiguieron construir la muralla. Miles de personas murieron construyendo la muralla Ming. Las terribles condiciones laborales dieron pie a supersticiones que han llegado hasta nuestros días. No es extraño que hayan surgido leyendas que sugieren que la muralla está repleta de cadáveres de obreros que trabajaban allí. Algunas historias afirman que el famoso mortero de arroz, en realidad, se hacía con los huesos de los trabajadores. Muchas generaciones vivieron y murieron en la muralla. El proyecto se prolongó durante 200 años. Hoy en día, pensamos que la Gran Muralla es un gran logro de la ingeniería. Pero también hay sombras, porque miles de obreros chinos murieron construyéndola. La muralla defensiva más grande del mundo comienza en el este, en el límite del desierto de Gobi, en el paso de Jiayu. Desde ahí, atraviesa montañas y ríos hasta llegar al paso Shanghai, en la costa del Mar Amarillo. Una vez terminada, un enorme ejército destacado en 25.000 torres de vigilancia y guarniciones vigilaba la Gran Muralla. Si les atacaban, hacían señales de humo de día o fuego de noche. Y entonces la muralla se convertía en una autopista por la que llegaban las tropas de refuerzo a la batalla. Pero a pesar de esta extraordinaria proeza de la ingeniería, la dinastía Ming cayó en 1644. El coste de construir y mantener la muralla originó una crisis económica. Y un ejército rebelde de campesinos furiosos y hambrientos tomó al asalto la capital. Los historiadores creen que la muralla fue crucial en la caída de la dinastía Ming. Fue tan costoso construirla, mantenerla y protegerla, que provocó un colapso financiero y estratégico. Poco tiempo después, el ejército mongol invadió y conquistó China. Los mismos enemigos para los que se había construido la muralla. Puede que al final resultara un fracaso, pero la Gran Muralla China es un hito en la historia de la humanidad. Su escala es casi incomprensible. Nunca fue una única muralla. Varios emperadores la ampliaron a lo largo de 2000 años. De hecho, su longitud exacta ha sido un misterio hasta ahora. Después de 5 años de estudios para medir todas las secciones conocidas, el gobierno chino anunció que su longitud oficial es de algo más de 21.196 kilómetros. La Gran Muralla China es el legado de aquellos ingenieros extraordinarios, pero también de quienes tuvieron la visión de hacer una muralla para defender todo un imperio. La idea de los muros defensivos es tan antigua como la misma civilización. Las murallas defensivas aparecieron por primera vez hace 10.000 años alrededor de las primeras ciudades. Los romanos las sobredimensionaron y alcanzaron su máximo esplendor con la Gran Muralla China. Muchas siguen en pie hoy en día. Miles de trabajadores participaron en su construcción, superando enormes desafíos y aprendiendo a construir estructuras cada vez más complejas. Los ingenieros de la antigüedad prepararon así el camino para el mundo moderno.